vamos a hacer ejercicios, pero también lo que queremos ver es el impulso, la conservación de la cantidad de movimiento lineal y cómo es que se conserva la cantidad de movimiento lineal, sobre todo en choques. Vamos a ver choques elásticos y choques inelásticos también, cómo diferenciar qué pasa con la energía cinética en ese tipo de choques. Entonces, antes de empezar, pues vamos a recordar un poquito de la segunda ley de Newton. Nos decía que la fuerza, ¿no es cierto? Bueno, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton, ¿no? Ya son cuando tenemos objetos que se están moviendo. Entonces, esa sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, vamos a partir desde esta segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, resulta que si hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, como lo habíamos visto, nosotros calculábamos la aceleración con la velocidad final menos la velocidad inicial dividiendo para el intervalo de tiempo, o simplemente a secas le decíamos tiempo, ¿no? Así, pero podríamos hablar de un intervalo de tiempo, es lo mismo, ¿no? Cuando tomamos el tiempo que inicia en cero, pues podemos hablar de tiempo o intervalo de tiempo, ¿no? Y pues esto pues se podría representar como un cambio en la velocidad dividido para el cambio de tiempo. Así era como le observábamos nosotros a la aceleración. Entonces, si nosotros reemplazamos eso, ¿no? En nuestra segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo. Y aparte de aquí, ¿no? Despejamos o reemplazamos lo que podríamos despejar aquí, ¿no? El tiempo, sumatoria de fuerzas multiplicado por la variación del tiempo. Y esto es igual a masa por el cambio de velocidad, por el cambio de velocidad de la velocidad final menos velocidad inicial, que es lo que vimos aquí, ¿no? Que era el cambio de velocidades, la velocidad final menos la velocidad inicial. Aquí nos surgen algunas cosas muy interesantes, ¿no? Primero, la primera definición es que es la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Movimiento lineal, que se nota por P. Ese concepto es igual a la masa multiplicado por la velocidad. De hecho, este concepto es el que nos explica por qué se hace daño cuando una persona, imaginémonos, se choca con una bicicleta que se mueve a 5 kilómetros por hora versus si se choca con un camión que se mueve también a 5 kilómetros por hora. Si supuestamente los dos van con la misma velocidad, ¿por qué el camión me hace más daño? Pues precisamente por esto, ¿no? La cantidad de movimiento lineal, que es igual al producto de la masa por la velocidad. Eso es lo que mide, pues de hecho, el grado de destrucción que podríamos decir que nos haría o un choque, ¿no? Si dos camiones están chocando, pues cuál se hace más daño, depende igual de la masa, ¿no? A esto se llama cantidad de movimiento lineal, ¿no? Y ahí podemos ver las unidades en las que está, que sería kilogramo, metro por segundo a la menos 1, ¿no? Que serían las unidades de la velocidad, la unidad de la masa multiplicado por las unidades de la velocidad. Entonces, si yo estuviera hablando de esto, yo diría pues que si hablo de cantidad de movimiento final sería masa por velocidad final. Esta sería la cantidad de movimiento final. Y la cantidad de movimiento inicial, si quisiéramos verlo, pues sería igual, ¿no?, al producto de igual manera de la masa por la velocidad inicial, ¿no? Entonces, así lo tendríamos también a la cantidad de movimiento final. Entonces sería también el producto de la masa, pero en este caso por la velocidad inicial. Muy bien. Entonces la cantidad de movimiento inicial, como decíamos, igual a masa por velocidad inicial. Entonces es interesante, ¿no? Es decir que si yo multiplico, por ejemplo, o si yo tengo un instante inicial y un instante final, y yo puedo decir que hay una variación de P, porque no se olviden que el triangulito es P.
Entonces, ¿qué sería la variación de P? La cantidad de movimiento final, si queremos ponerle incluso así, menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, sucede algo muy interesante. La sumatoria de fuerzas multiplicado por el tiempo es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Es decir, que mi fuerza o mi sumatoria de fuerzas multiplicado por el tiempo va a ser P final menos P inicial. Y si quiero ir más allá, mi sumatoria de fuerzas multiplicado por el tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal. Y pues resulta que el resultado de multiplicar la fuerza por el tiempo también se llama impulso, que le notamos como J. Entonces ese impulso J va a ser igual a la sumatoria de fuerzas multiplicado por el tiempo. Ahí está. O también puede ser igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal. Recordemos que esta variación de la cantidad de movimiento lineal es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, ¿no? Así se calcula. Es decir, esa sería la deducción, ¿no? Ahí está. ¿De dónde salió la fórmula del impulso? Porque no hay muchas fórmulas en física, sino que son solamente la aplicación. Entonces aquí tendríamos eso, ¿no? La cantidad de movimiento lineal es fuerza por tiempo. Entonces la J se llama impulso. Y el impulso se mide en newtons por segundo. Esa es la unidad de medida del impulso. Entonces, de esta relación o de esta ecuación que tenemos, podemos decir que el impulso puede ser calculado. En muchos libros aparece como fuerza por tiempo. Así, fuerza por tiempo. Y está bien, ¿no? O delta T, o fuerza por delta T. O en nuestro caso, si queremos ser más específicos, puede ser sumatoria de fuerzas. Todas las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo, ¿no? Sumatoria de fuerzas, que si hay solamente una fuerza externa, pues sería esa, ¿no? Multiplicada por el tiempo. O pues puedo calcular el impulso de igual manera, ¿no? Yo podría calcular como la variación de la cantidad de movimiento lineal, que es masa velocidad final menos masa velocidad inicial. Entonces ahí puedo calcular el impulso, ¿no? ¿Cuándo me servirá esta relación? Cuando yo conozco las velocidades finales e iniciales. ¿Cuándo usaré esa de aquí? Cuando conozco con la fuerza y el tiempo, ¿no? Y pues de igual manera, si yo puedo relacionar incluso que la sumatoria de fuerzas por el tiempo va a ser igual a masa velocidad final menos masa velocidad inicial. Igual esta relación la aplicaré pues dependiendo si tengo fuerza y tiempo y me piden una de las velocidades también, ¿no? O me pueden preguntar cuál es el tiempo que estuvo aplicada esta fuerza y que calculemos la velocidad inicial o la velocidad final. Entonces aquí están las ecuaciones solo es la misma, ¿no? Es la misma ecuación del impulso, vista de otra manera nada más, ¿no? Entonces el formulario pues sabe aparecer de una manera similar, pero es para que vean de dónde sale, ¿no? Sale de la segunda ley de Newton, la fórmula del impulso, ¿no? Muy bien. Antes de resolver los problemas de primera ley de Newton y también del impulso, vamos a ver qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, cuando se conserva la cantidad de movimiento lineal o cuando el impulso es cero. De hecho, ahí viene la clave, ¿no? Imaginémonos que yo, por ejemplo, tengo dos personas que se están empujando entre sí, ¿ya? Entonces yo tengo dos personas que se están empujando, o podríamos mejor un ejemplo más sencillo. Tengo una raqueta de tenis, y aquí tengo una pelota, ya que le estoy siendo impactado por esa raqueta de tenis. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre solo de la pelotita de tenis, yo vería aquí una fuerza que le está haciendo, ¿cuál? La raqueta, ¿no? La raqueta le está aplicando una fuerza. Entonces esta sería la fuerza, ¿no? En ese caso, si analizo solamente la pelotita, es que se cumple esto del impulso, ¿no? Que sería el impulso va a ser igual a la fuerza multiplicada por el tiempo, o la sumatoria de fuerza. En este caso la fuerza multiplicado por el tiempo. Y pues
Ese impulso también puede ser igual a la masa por velocidad final menos la masa por velocidad inicial. Depende de qué conozco, ¿no? Depende de lo que conozco. Porque es igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal también el impulso. Claro, esto se cumple y esto también se cumple, por supuesto. De igual manera, si yo analizaría pues la raqueta por separado, ¿no? La única diferencia es que yo tendría una fuerza que le hace la pelotita, que sería la misma que está arriba, pero en dirección opuesta, ¿no? De igual manera el impulso sería la fuerza por el tiempo, y ese impulso también va a ser igual a masa, velocidad final de la raqueta, masa, velocidad inicial. De hecho, la velocidad inicial nosotros, según el BI, le representábamos como un minúscula, ahí estaría, pero sería de la raqueta, ¿no? Y eso se cumple, ¿no? Ahí hay impulso. Cuando hay una fuerza, hay un impulso. Pero ¿qué sucede si yo ahora analizo eso como un solo cuerpo? Que eso es lo que se hace cuando, por ejemplo, analizamos choques. De hecho, lo que voy a hacer ahorita técnicamente sería como analizar un choque. El choque entre la raqueta y la pelotita. Técnicamente sería así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente en el choque yo tendría una fuerza hacia acá, digamos, que sería la que hace la raqueta a la pelota, y una fuerza hacia acá que hace la pelota a la raqueta. Entonces, estas dos fuerzas se anulan entre sí y se llaman fuerzas internas. Fuerzas internas. Eso sucede cuando yo analizo un choque o analizo un sistema. Es decir, tomar esto como un solo cuerpo. Si yo analizo esto como un solo cuerpo, no solamente le veo por separado la pelota o por separado la raqueta, yo lo que ahí veo pues es un sistema en el cual esas fuerzas, tanto de la pelota y la raqueta, se vuelven fuerzas internas y se eliminan entre sí. Entonces en ese caso el impulso que tendríamos nosotros sería cero por el tiempo, porque las fuerzas, la sumatoria de fuerzas, como habíamos visto en este caso, que era, de hecho no solo es la fuerza, sino la sumatoria de fuerzas, entonces este impulso me daría cero. Y como este impulso J me da cero, también, no solamente en esta ecuación, en la otra también, que recordemos que era J, me da cero, ¿no? J es igual masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, que era básicamente la variación de la cantidad de movimiento lineal, que era el delta P, ¿no es cierto? Que era esto. Como J es cero, pues se conserva la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué significa eso? Que la masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial es cero. En otras palabras, que la masa por velocidad final tiene que ser igual a la masa por la velocidad inicial del sistema. ¿Ya? Del sistema. ¿A qué se refiere con el sistema? Por ejemplo, la masa por la masa de la raqueta, ¿ya? Si hablamos de la raqueta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que lo final, que el P final tiene que ser igual al P inicial. ¿Pero de quién? Del sistema completito. La SL que le pongo es del sistema. ¿Cuántos cuerpos hay? Hay dos. Entonces van a tener velocidades finales distintas, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso va a ser masa de la raqueta, por ejemplo, por la velocidad final de la raqueta, más masa de la pelota, por la velocidad final de la pelota. Eso tiene que ser igual a lo que tenía antes, es decir, masa de la raqueta por la velocidad inicial de la raqueta más masa de la pelota por la velocidad inicial de la pelota. Esto es la conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Cuándo se conserva la cantidad de movimiento lineal? Cuando el impulso es cero. ¿Cuándo el impulso es cero? Cuando la fuerza es cero. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas es cero, el impulso es cero. Y ahí, ¿qué pasa? Que la cantidad de movimiento lineal se conserva, es decir, porque en esta relación ya no hay el impulso, la masa por velocidad final tiene que ser igual a la masa por velocidad inicial del sistema, pero como consideramos aquí una raqueta y una pelota, la masa de la raqueta por la velocidad final de la raqueta más la masa de la pelota por la velocidad final de la pelota tiene que ser igual a la masa de la raqueta por la velocidad inicial de la raqueta más la masa de la pelota por la velocidad inicial de la pelota. Y eso es lo que nos ayuda a resolver problemas de choques, de autos y etcétera, etcétera. Esto de aquí, que está aquí, se llama conservación de la cantidad de movimiento lineal, de la cantidad de movimiento lineal, movimiento lineal.
Entonces, si en una pregunta del BM dice ¿cuánto se conserva la cantidad de movimiento lineal? Cuando lo analizo como un sistema y la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Cuando las fuerzas externas, la suma de las fuerzas externas, pues la sumatoria de fuerzas es igual a cero, porque esas se vuelven fuerzas internas, ¿no? Y no hay fuerzas externas, de hecho, en ese sistema, ¿no? Muy bien, ahí está pues la deducción de lo que nosotros diríamos la primera ley de Newton y que es el impulso, ¿no? Entonces, ahí está.